Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de San Jorge. San Jorge, que es un santo muy conocido en España, pues por ser el patrón de Aragón, el patrón de Cataluña, y bueno, ya sabéis que es patrón también de otros lugares, como Portugal, como Georgia, y también como el Reino Unido. Justamente por eso es por lo que vamos a hablar de San Jorge. No por ser el patrón del Reino Unido como tal, sino porque está representado en los soberanos que son una moneda emitida por el Reino Unido. Actualmente solamente se fabrican en Londres, pero bueno, pues hubo otros momentos donde se fabricaron en otros lugares. Y bueno, son monedas de oro de 7,98 gramos, muy conocidas. Se empezaron a fabricar pues, a principios del siglo XIX y se fabrican hasta la fecha. Son muy queridas por los coleccionistas de moneda bullion y bueno, pues también están bastante relacionados con todo lo que sea lo británico, digamos. Aparecen en las películas de James Bond y demás, ¿no? Bueno, pues estos soberanos incluyen en muchos casos el busto del monarca. Creo que siempre incluye el busto del monarca, y luego en el reverso suele aparecer el escudo del Reino Unido o, si no, San Jorge, la representación de San Jorge matando al dragón, que bueno, es una representación muy conocida que en cuanto la vemos todo el mundo la relacionamos con San Jorge y también con el Reino Unido. Y aquí está lo curioso, ¿verdad? Porque la identidad que tiene el Reino Unido con San Jorge llega al punto donde incluso reemplaza al escudo británico. Vale, entonces, fijaros la importancia que tiene esta representación de San Jorge. Bueno, todo esto ¿a qué viene? Pues porque si a quienes les gustan los soberanos tienen que saber que Andorrano Joyería ha organizado una subasta con 61 soberanos, solamente subasta soberanos, y es una subasta que va a cerrar el día 21 de septiembre de 2023. Se abre el día 20 y se cierra el 21, o sea, tenéis 24 horas para pujar por estos soberanos, el que quiera. En las subastas de Andorrano tenéis que tener en cuenta que no hay comisión ni tampoco hay gastos de envío dentro de España, así que tanto pujas, tanto pagas, y se acabó. Y antes de continuar quisiera hacer otra puntualización, porque habrá alguno que diga, bueno, es que esto no es numismática, o sea, hablar de San Jorge ya es pasarse, porque esto no es hablar de monedas. Bueno, puede tener razón en parte, yo diría que estos son los aspectos culturales relacionados con las monedas. Y estos aspectos también son bastante a tener en cuenta, no es el núcleo del contenido del blog numismático, pero sí que es un contenido que aparece con cierta frecuencia y que además yo creo que también es muy positivo, primero por cultura general y segundo porque puede atraer la atención a las monedas. Si tenéis hijos, tenéis nietos o hermanos o amigos o lo que sea a los que queréis llamar la atención sobre el soberano, a lo mejor es más fácil hablarle de San Jorge, de este santo que está aquí matando un dragón, y le contéis la leyenda, antes que empezarle a contar que si son 7,98 gramos, que si la pureza es 916 milésimas, me parece, o que bla, 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 bla. O sea, las cuestiones técnicas o las cuestiones históricas muchas veces son muy arduas para el público general, y yo creo que este tipo de historias pues también son interesantes y, como digo, no dejan de ser cultura relacionada con la numismática. Bien, pues entonces San Jorge. ¿Qué sabemos de San Jorge como personaje histórico? Bueno, pues la verdad es que sabemos muy poco. Muy poco. La tradición cristiana indica que era un soldado romano que estaba en ejercicio en época de Diocleciano. Entonces la persecución de Diocleciano, que ocurrió en 303, pues la afectó, y entonces le agarraron y le martirizaron, le decapitaron, y bueno, pues sus restos fueron llevados a Lida, a la ciudad de Lida, que estaba en Palestina. Hoy en día es la ciudad de Lud, en Israel. ¿Y por qué ahí en Lida? Bueno, pues porque parece que su madre provenía de Lida. Bien, esto es lo que dice la tradición cristiana, que esto es tanto como no decir nada. O sea, eso es una fuente absolutamente apócrifa, o sea, que se inventa absolutamente todo. De hecho, el Papa Gelasio I, en el año 494, escribió que San Jorge es un hombre reverenciado por los hombres, pero cuyas acciones solo son conocidas por Dios. O sea, que ya en el año 494 nadie sabía nada que verdaderamente ocurriese al bueno de San Jorge. O sea, se ve que para entonces, o sea, unos 180, 200 años después de su muerte, pues era un personaje más o menos conocido entre la cristiandad,
pero ya incluso entonces no sabían con seguridad qué es lo que había ocurrido. A ver, a mí el hecho de que sea ya tan pronto una persona conocida, bueno, me hace pensar que en vida sería alguien importante, ¿no? Porque si de entrada se habla de él, pues tiene que ser alguien relevante. Pero bueno, si ni siquiera en 200 años más tarde sabían nada con certeza sobre San Jorge, pues imaginad lo que podemos saber más tarde, ¿no? Lo que es cierto es que a partir del siglo VI pues empezaron a relacionar cuentos y leyendas con San Jorge. Unos cuentos y unas leyendas que fueron increciendo, o sea, cada vez se fueron diciendo de él cosas más fantasiosas. Y bueno, pues al final llegaron a la famosa leyenda de San Jorge y el Dragón, que es la más conocida de todas, y que esa es muy conocida porque aparece en la Leyenda Áurea, que es una recopilación de leyendas sobre santos, ¿no? Que se escribió pues, a mediados del siglo XIII. Ya en estos años de la Baja Edad Media, San Jorge cobró mucha importancia, no solo porque se le relacionase con muchas leyendas, sino también por todo este tema de las cruzadas, ¿verdad? Todo este idealismo de cruzadas y demás. Bueno, pues parece ser, bueno, pues que fueron para allá los cruzados, se les apareció en no sé cuántas batallas, que luego fueron victoriosos, y además los cruzados llegaron a la ciudad de Lida. Entonces, bueno, pues allí resulta que se encontraron una tumba y, bueno, pues relacionaron esta tumba con el bueno de San Jorge. Bueno, pues bien, y ahí está, hay una iglesia donde dicen que están los restos de San Jorge, pues muy bien, ahí estarán. Claro, todo esto hizo que la fama de San Jorge vamos, como caballero medieval prácticamente, ¿no? Fuese increciendo y bueno, pues acabó siendo santo patrón de muchos lugares, como he dicho. Se supone que de Georgia es de donde provenía el personaje histórico, por eso es también patrón de Georgia. Lo que pasa es que Georgia, a pesar de ser un país muy noble, mucho más noble que los británicos o que los ingleses, desde luego, no tenemos en nuestro imaginario, pero Georgia también utiliza muchísimo a San Jorge dentro de su simbología. Es un país que tengo muchísimas ganas de ir y además de los pocos países del mundo que nunca han comenzado ninguna acción bélica contra otro país, ¿no? Estos los georgianos están muy orgullosos de ellos. Ya podrían decir lo mismo los hijos de la Gran Bretaña. Pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, ¿qué tiene que ver San Jorge con el Reino Unido? Porque todo esto que he contado, bueno, pues podría ser el santo del Reino Unido como el santo de Noruega. Y efectivamente, o sea, a priori, pues nada. Lo que pasa es que, bueno, pues apareció un rey inglés, Eduardo III, que en el año 1348 fundó la Orden de la Jarretera, que es, hasta el día de hoy es la orden de caballería más importante del Reino Unido. Y entonces este rey, Eduardo III, puso a esta orden de la Jarretera bajo la protección de San Jorge, con lo cual de esta forma estaba vinculando directamente a San Jorge con la orden de caballería más importante del país. Esto vino que después, ya en el siglo XIV, que fue un siglo muy beligerante, pues en la famosa Guerra de los 100 años, que bueno, pues duró más de 100 años, que fueron entre Inglaterra y Francia, una guerra continua y constante, pues se le rezó mucho, se le valaglorió mucho, también apareció en no sé cuántas batallas y todas estas historias. Entonces, claro, pues al final del siglo XIV ya se vinculó mucho a San Jorge con el ejército inglés y de ahí se le vinculó a Inglaterra y con ello al Reino Unido. Entonces, bueno, pues este es un poquito el porqué San Jorge está vinculado con el Reino Unido. Bien, y a partir de aquí solamente me queda relataros la leyenda de San Jorge y el Dragón, que es, como digo, una de tantas las leyendas que se le atribuyen a San Jorge. Lo que pasa es que esta es la más famosa. Yo lo relato según mi propia versión, basándome en la leyenda áurea, pero vamos, que ni es la única versión que hay, ni por supuesto mi forma de relatarla es algo canónico y nada así. O sea, yo mismo he descrito el texto. Bien, entonces, bueno, pues no sé si comenzarlo con Érase una vez, pero bueno, la cuestión es que en la ciudad de Cirene estaba en Libia, pues esta ciudad de Cirene estaba atormentada por un monstruo, por un dragón que vivía en un lago cercano. Entonces este dragón escupía veneno y estaba envenenando los campos colindantes y estaba amenazando la ciudad de Cirene con hacer lo propio y bueno, pues matar a toda la población. Claro,
Los cireneos estaban totalmente atemorizados por el dragón y bueno, para que no les atacase, para que no matase a todos, no envenenase la ciudad, lo que quedaron con él, digamos, el pacto fue entregarle diariamente 2 ovejas para que el dragón pudiese comer. Y bueno, pues todos los días le entregaron 2 ovejas, pero llegó un momento donde el dragón dijo que aquello no era suficiente y entonces requería una oveja y un ser humano para comérselos todos los días. Y bueno, pues se ve que al dragón le gustaban más los seres humanos que las ovejas y al final exigió 2 seres humanos diariamente para no atacar a toda la ciudad. Y bueno, pues tal era el terror de los habitantes de Cirene que así le entregaban al dragón 2 seres humanos diariamente. Bueno, ¿cómo lo hacían? Pues bueno, echaban a suertes entre los jóvenes y los niños de la ciudad, pues a quién le tocaba. Había una especie de sorteo y bueno, pues al que le tocase, le tocaba ser el siguiente desayuno o el siguiente aperitivo del dragón para defender al resto de la ciudad. Y en estas fue que le tocó a la hija del rey de Cirene. Fijaros, entonces, bueno, pues el rey de Cirene ya no sabía qué hacer. Claro, él no quería que su hija muriese. Entonces, bueno, pues lo que dijo es, yo doy un dinero a todos para evitar que sea mi hija la que se la coma el dragón. Y los habitantes de Cirene dijeron que no, que eso no lo aceptaban, que las reglas eran para todos igual y que, por supuesto, la hija del rey tenía que ser comida por el dragón. La princesa iba a ser devorada por este dragón enorme venenoso. Bueno, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque me parece bastante valiente por parte de los habitantes de Cirene. Eran mucho más valiente de lo que somos hoy en día. Pero bueno, eso ya es otro cantar también. Bueno, el caso es que bueno, pues la pobre muchacha pues se fue al lago, la vistieron de boda, la vistieron así como con un traje de boda y la mandaron al lago para que se la comiese el dragón. Y bueno, pues por ahí pasaba el bueno de San Jorge. O sea, resulta que el hombre pasaba por ahí, ¿no? Y bueno, pues cuando vio a la princesa y vio que se le iba a comer el dragón, dijo, no, esto de ninguna manera, yo tengo aquí que salvar a esta princesa. La princesa le dijo, mira, vete de aquí porque al final nos va a comer a ti y a mí, entonces no tiene sentido, pero San Jorge dijo que no, que se quedaba y tal. Total, que en estas estaban así discutiendo que sí, que si no, aparece el dragón. Aparece el dragón y bueno, pues San Jorge, nada, agarró, se subió a su caballo y con su espada a galope embistió al dragón y allí que le dejó herido y medio muerto y bueno, pues con un trapo, con una tela que utilizaba la princesa como faja, se lo ató al cuello y lo domesticó. O sea, no es que matase al dragón de primera, sino que domesticó al dragón. Y nada, pues ahí se fueron San Jorge y la princesa tirando del dragón que le seguía como que fuese un perrillo y nada, tirando de él pues a través de esta tela de la princesa. ¿Y dónde se fueron San Jorge y la princesa con el dragón? Pues ni más ni menos que a la ciudad de Cirene. Entraron en la ciudad con el dragón y claro, pues los habitantes enteros estaban realmente asustados del dragón porque claro, ellos que tenían miedo de que el dragón no les atacase y de repente aparece ahí en medio de la ciudad el dragón. Y entonces San Jorge les dijo, mirad, aquí si os convertís todos al cristianismo, yo mato al dragón. Y si no, pues que el dragón haga lo que quiera. Y bueno, pues esos fueron argumentos muy sólidos. La ciudad entera se convirtió al cristianismo, empezando por el mismísimo rey. Entonces San Jorge pues, se abalanzó contra el dragón, lo decapitó y donde murió el dragón, ahí el rey erigió una basílica a la Virgen María. Y del altar de esta basílica emana agua, que es agua purificadora que cura todos los males. Y bueno, pues colorín colorado, la historia de San Jorge se ha acabado.